Hola jóvenes, ¿cómo están? Bien, a continuación voy a explicar a través de este video, a modo de resumen, el tema correspondiente a la sesión número 9. Este tema es proceso de fermentación. En este tema les voy a explicar cómo es el proceso de fermentación, el- las condiciones que hay que tener en cuenta y también ya en clase les voy a explicar balances, obviamente con reacciones. Para esto es necesario tener una base de estequiometría y prácticamente en todo eso nos vamos a basar en clase, ¿no? A desarrollar full problemas de balance con reacciones de fermentación. Bien, saberes previos. ¿Qué es fermentación? ¿Qué es levadura? ¿Qué es mosto? ¿Qué es vinaza? ¿Qué es sustrato? Preguntas muy interesantes con respecto al tema. Dentro de la problematización, ¿qué industrias utilizan el proceso de fermentación dentro de su operación? Recuerden que esta pregunta es la pregunta que se inicia el debate en clase, se complementa con las preguntas de saberes previos. Logro de decisión. Al final o al término de la sesión, ustedes van a estar en las condiciones de diferenciar y analizar los procesos químicos de aplicación industrial, en este caso, fermentación. Como toda clase, un video motivacional respecto al tema, y ustedes van a observar la importancia de este tema que tiene, o mejor dicho, que algunas industrias obviamente lo aplican, ¿no? Desarrollo del tema. Proceso de fermentación. La fermentación se define como un proceso catabólico de oxidación de sustancias orgánicas para producir otros compuestos orgánicos y energía. Obviamente la energía que se produce acá es el ATP, eh, y los nuevos productos, pues obviamente tenemos, o se tiene, mejor dicho, el vino, por ejemplo, que es producto de la fermentación, el yogur, la mantequilla, la misma cerveza, ¿no? Son todos estos compuestos o sustancias son orgánicas, eh, que parten de otra sustancia orgánica, ¿no? Simplemente que pasa por un cierto proceso, y ese proceso es netamente de oxidación. Ahora, la fermentación, obviamente, pues, son dadas por levaduras y bacterias en ausencia de oxígeno. Entonces, también se puede mencionar, o una de las características de la fermentación es que un proceso anaeróbico. Generalidades. Es muy importante conocer, saber algunos conceptos de este tema, como por ejemplo nutrientes. Los nutrientes son las sustancias químicas requeridas por las células vivas para realizar el metabolismo de biosíntesis. Síntesis se refiere a una conversión, ¿no? Bio porque obviamente va a entrar a tallar microorganismos, correcto, que van a hacer esa transformación. La molécula de ATP, que es el trifosfato de adenosina, es la molécula de energía de las células. Obviamente esta molécula este, va a ser la energía, ¿no?, para estas células, obviamente que van a participar en el proceso de transformación. Eh, por lo general, por ejemplo, los nutrientes, que obviamente va a servir para el metabolismo de los microorganismos. Por ejemplo, acá en esta imagen se tiene los carbohidratos, que pueden ser monosacáridos o disacáridos, ¿no? Obviamente, eh, la reacción neta se da con el monosacárido, ¿no? Principalmente glucosa, en el caso, por ejemplo, de la fermentación de alcohol. Y los disacáridos, obviamente, vienen a ser la unión de dos monosacáridos, pero para el proceso de fermentación se necesita que digamos, este disacárido se rompa, ¿no? Y se convierte en un monosacárido. Y eso simplemente se hace variando el pH. Eh, por ejemplo, en el caso de un monosacárido, por ejemplo, la glucosa o dextrosa, el azúcar, vendría a ser la glucosa, las fuentes leche, sangre, almidón y glucógeno, ¿no? En el caso de la fructosa, la fuente frutas, uvas, y así sucesivamente
Se puede mencionar una serie de azúcares y las fuentes, los cuales van a servir para llevar a cabo el proceso fermentativo y sobre todo van a servir como nutrientes. Microorganismos. Los microorganismos son las bacterias, hongos, levaduras, virus y algunas algas, por ejemplo, que van a actuar en este proceso de biosíntesis, o los que van a hacernos la biosíntesis. Existen de diferentes formas y requerimientos para su crecimiento. Cuando se habla de requerimientos, se habla de las condiciones. Puede haber microorganismos que no soportan de repente temperaturas muy elevadas, o microorganismos que no soportan temperaturas muy bajas, ¿no? Por ejemplo, factores del sustrato, en este caso, hábitat frecuente, levaduras, por ejemplo, sustancias ricas en carbohidratos como fruto, granos y cereales. Las bacterias lácticas, por ejemplo, leche, ¿no? Vegetales, intestino y mucosa de humanos y animales, son las condiciones, el hábitat frecuente donde se encuentran, ¿no? Bacterias, enterobacterias, por ejemplo, intestino humano, animales, cavidad bucal, fosas nasales, genitales, suelo, agua y vegetales. La temperatura, por ejemplo, en el caso de las levaduras, eh, la mayoría crece, por ejemplo, entre 5 y 39 grados Celsius, ¿no? Pero los óptimos están entre 28 y 35. Entonces, son esas condiciones. Por ejemplo, si llega a 40 ya prácticamente esa levadura eh, no va a actuar como debe de ser porque está fuera de un rango, ¿no? Las bacterias lácticas, por ejemplo, entre 25 y 30. Son condiciones, ¿no?, que permiten el desarrollo de estos microorganismos. Enzimas. Las enzimas son sustancias químicas orgánicas que elaboran eh, las células, que elaboran, perdón, acá es que elaboran, ¿ya? Que elaboran, ¿no? Elaboran las células de los organismos vivos. Son sustancias químicas orgánicas que elaboran las células de los organismos vivos. Obviamente estas enzimas se van a alimentar de los sustratos. Su función es de biocatálisis, es decir, la aceleración de las reacciones químicas en las células, la disminución de la energía de activación y por lo tanto el aumento de la velocidad o cantidad de producto formado por unidad de tiempo. Otro término muy importante es la descomposición de las sustancias orgánicas. Depende de varios factores como la disponibilidad de oxígeno y agua, la luz, el tipo de organismo y la composición química de la sustancia. Eh, por ejemplo, en este caso, ¿no?, una degradación aerobia, vamos acá que es nuestro caso, ¿no? Anaerobia, por ejemplo, el sustrato, ¿no? Puede ser azúcares, lactosa y glucosa, microorganismos, bacterias lácticas, proceso, fermentación láctico, ¿y cuál es el producto? Ácido láctico. Eh, Obviamente el sustrato, el microorganismo, dentro de su estructura va a tener las enzimas, las cuales van a reaccionar con este sustrato para formar, ¿no?, o para llevar a cabo el proceso. Por ejemplo, el caso del azúcar o glucosa, levaduras, como por ejemplo para la cerveza, la Saccharomyces cerevisiae, que produce la fermentación alcohólica y cuyos productos son dióxido de carbono y etano. Entonces, prácticamente es muy importante tener en cuenta esta tabla. Tipos de fermentación. Se tiene, por ejemplo, la fermentación láctica, donde actúa la bacteria Lactobacillacea y Enterobacteriacea, ¿no?, para llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, en el caso de la fermentación alcohólica, obviamente se utilizan levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo. Lo mismo en la fermentación acética. Obviamente acá se va a obtener alcohol, ¿no? En el caso, por ejemplo, el vino, bebidas alcohólicas. En la acética se produce el ácido acético, que es muy usado, ¿no? También se puede utilizar Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, para esta fermentación. La fermentación butírica, por ejemplo, en la producción de industria de mantequillas, se utiliza el Clostridium butyricum, ¿no? Entonces, obviamente ya son términos microbiológicos que es muy importante también tenerlo en cuenta. Eh, Obviamente es muy importante cuando se lleva a cabo una fermentación, aparte de otros factores, es muy importante considerar la temperatura. La óptima se da entre 20 y 30 y el pH entre 5.5 y 8.5 para que se lleve a cabo estos procesos. Obviamente va a variar para cada uno de ellos, pero lo ideal es que se trabaje en esos rangos, ¿no? Por eso es de mucha importancia tener el área de calidad o de investigación en todas las empresas para determinar
esas condiciones, ¿no? La mejora continua que se va dando día a día. Por ejemplo, acá en este caso vamos a hablar de la fermentación del alcohol, por ejemplo. Este es un diagrama donde se alimenta la miel, en este caso azúcar, ¿no? Que es un disacárido, la sacarosa, y al entrar se mezcla, ¿sí? Y obviamente acá el pH tiene que bajar para que este polisacárido se convierta en un monosacárido, ¿no? Entonces es muy importante acondicionar la materia. Entonces las condiciones para la fermentación, ¿no? Contenido de azúcar, sólidos y temperatura, que se mide, por ejemplo, durante este proceso fermentativo, ¿no? Dentro de la industria azucarera, porque ellos también pues tienen su planta de destilación. La mezcla del alimento, sustrato resultante, alimento para levaduras, ¿no? En este caso la temperatura 29-32, por ejemplo. Luego, una vez que se ha acondicionado, el sustrato pasa a los tanques fermentadores, donde se lleva a cabo la fermentación. El producto de la fermentación se le llama mosto, ¿sí? Ese mosto va a tener parte de la levadura que no ha reaccionado, sustrato y sobre todo el producto, ¿no? Alcohol y CO2. Obviamente acá se le agrega agua. El agua va a ser una hidrólisis del polisacárido y se convierte en un monosacárido. Luego el monosacárido entra a tallar, ¿no? Entra a reaccionar, el cual se convierte en CO2 y etano. El mosto que se obtiene, por ejemplo, pasa a un separador de levaduras, porque queda todavía levaduras. Esas levaduras son recicladas y obviamente se filtra, ¿no? Si tiene un vino. Ese vino donde pasa a las columnas de destilación, que es otro proceso. En este tema, obviamente, estamos centrándonos pues en lo que es fermentación. Luego, obviamente, va a pasar a una columna de destilación, que es otro tema que también se va a ver en el curso más adelante. Entonces, en esta etapa es muy importante tener el cuidado respectivo, ¿no? Controlar siempre temperatura, pH, la concentración de azúcares, los nutrientes, ¿no? Lo cual van a permitir un buen desempeño de la levadura. El mosto que se obtiene al final, obviamente, para este caso, que es de la empresa Cenicaña, se obtiene etanol en un porcentaje de 5 o 9% volumen, levadura, agua y azúcar en menor proporción, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, es nuevamente recirculado para aprovecharlo, ¿no? En otras etapas. El vino que ya no prácticamente no tiene levadura pasa a una etapa de destilación. Es muy importante también, después de la destilación queda una vinaza que se alimenta, ¿no? Esa vinaza es una cola, digamos, de la destilación, ¿no? Que queda en los fondos. Esa vinaza tiene sólidos en 8 o 15%, otros componentes como ácidos, sales minerales y materia orgánica de alto peso molecular, que nuevamente es retomado también al proceso de fermentación, ¿no? Para ayudar un complemento como parte de esta etapa en la empresa Cenicaña. Bien, eso sería todo lo referente a lo que es fermentación, que tengan en cuenta. Y ya en clase, obviamente, se va a ver las reacciones, problemas que se va a realizar. Entonces, tienen una actividad. ¿Sí? En conclusión, en base a los temas tratados, se concluye que los carbohidratos son los principales sustratos que se fermentan. Los azúcares que se fermentan son la glucosa, fructosa, la maltosa, la sacarosa y la lactosa, los cuales se obtienen de la caña de azúcar, los jugos de las frutas, la remolacha y el suero de leche, ¿no? En este caso para la lactosa. Los factores físico-químicos tienen un papel muy importante en la fermentación, ya que los microorganismos requieren de estos para poder llevar a cabo la transformación de las sustancias. Entonces, pH y temperatura, ¿no? Que son los principales. Y otros también, como medir la concentración de azúcar y nutrientes. Tienen una asignación para casa también, la referencia bibliográfica. Bien, chicos, eso sería todo respecto a este tema. En caso de alguna duda, encantado de poder resolverlas. ¿Sí? Me hacen llegar un correo nada más. Bien, chicos, eso sería todo. Será hasta la próxima. Hasta luego.